Bien, vamos a empezar con nuestra clase de equilibrio de fases y sistemas de un solo componente, ¿ok? En esta tenemos que fijarnos que el equilibrio de fases, los tipos de sistemas son homogéneo y heterogéneo. Homogéneo es cuando existe solo una fase uniforme en su totalidad con respecto a su composición química, en donde su división no produce nuevas fases. El ejemplo son las aleaciones, el hielo, las disoluciones acuosas. Heterogéneo es cuando hay dos o más fases. Las fases se distinguen entre sí porque se separan por límites definidos. Ejemplo, sangre, la mezcla agua-aceite, etcétera, como podemos ver aquí en nuestra diapositiva se ven perfectamente las cuatro fases de nuestro café capuchino. Para poder determinar si un sistema es homogéneo no va a depender de la solubilidad, pero todo el tiempo estamos hablando de fase, 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 y tenemos que ver qué es una fase. Fase es una región homogénea en su volumen, separada de otra por límites perfectamente definidos, a través de los cuales puede haber intercambios. Debemos recordar que fase no es igual a estado físico, ejemplo, el agua y el aceite. Los dos están en diferentes fases, como podemos ver aquí en nuestra diapositiva, como el agua es transparente mientras el aceite es de color amarillo. Yo puedo ver perfectamente las dos fases, aunque ambos son líquidos. La clasificación de los solventes son en solventes polares, medianamente polares y no polares. Vamos a recordar el llamado yin y yang. El agua son todos aquellos solventes que son polares, que tienen grupos hidróxidos o carbonilos, que por lo tanto son solubles en el agua y que tienen altas constantes dieléctricas, como es la acetona, el alcohol y el agua. Mientras que el lado opuesto son los no polares, que son aquellos como el aceite, que son inertes, tienen bajas constantes dieléctricas, son insolubles en el agua. Los solventes empleados con mayor frecuencia son el hexano y el éter de petróleo, ya que tienen una acción para disolver las grasas. Pero así como existe los polares y los no polares, hay alguien quien los une. En la industria se les llama emulsificantes y que son los llamados solventes medianamente polares, que son hidrocarburos clorados, los cuales tienen un punto bajo de ebullición, como es el caso del cloroformo y el acetato de etilo, los cuales permiten que se puedan unir formando micelas. La condición de equilibrio en una sustancia, en un sistema heterogéneo, es que si el sistema consta de dos fases, la energía libre de Gibbs debe de ser la misma en ambas fases. Y ahora tenemos que aprendernos este concepto. La energía libre de Gibbs molar es llamado potencial químico, es decir, mu. Ahora ya no vamos a emplear en fisicoquímica 1 si hablábamos todo el tiempo de energía de Gibbs molar, pero ahora vamos a hablar de potencial químico, ¿sí? Que es mu y que es en sí la energía de Gibbs molar. Entonces, la mu de la fase A es igual a la mu de la fase B, es decir, que el potencial químico de la fase A debe de ser el mismo que de la fase B. Es decir, que la energía de Gibbs molar debe de ser la misma de la fase A y de la fase B para que se encuentren en equilibrio. La regla de fase de Gibbs es determinar el número de fases, el número de componentes en cada fase y los grados de libertad. Como podemos ver, aquí está la fórmula. Está escrito que L es igual a C menos F más 2, en donde F son las fases, C son los componentes y L son los grados de libertad. Vamos a recordar nuestro concepto que es grados de libertad. Grados de libertad es el número mínimo aquí de variables intensivas que se pueden modificar dentro de ciertos límites y que quede definido nuestro sistema. Hablábamos en estadística que grados de libertad, la fórmula es n-1, que son variables menos 1 que también se aplica aquí. Vamos a ver algunos ejemplos de los grados de libertad según la regla de fases de Gibbs, ¿sí? Recordemos que tenemos que definir muy bien los componentes, las fases y los grados de libertad. Por ejemplo, vamos a hacer la mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio. Bien claro podemos ver los tres componentes, pero los tres están en estado gaseoso, por lo tanto es una sola fase.
Si la fórmula establece que L es igual a C menos F más 2, entonces L es igual a 3 menos 1 es 2 y más 2 es 4. Vamos a hacer otro ejemplo, mezcla de hielo, agua y vapor de agua. Si escuchamos bien, es un solo componente, que es el agua, pero en diferentes estados físicos, que aquí son fases, como es sólido, líquido y gas. Entonces, si nuestra fórmula es L es igual a C menos F más 2, entonces es 1 menos 3 es menos 2, y menos 2 y más 2 es 0. Vamos a ver otro ejemplo, mezcla de agua, gasolina, etanol y sus vapores. Para este tenemos que tener mucho cuidado si observamos los tres componentes, agua, gasolina, etanol. Pero vamos teniendo cuidado con las fases. Primero tenemos que saber que el agua y el etanol son polares, ahí se forma una sola fase. Mientras que la gasolina es no polar, porque es un hidrocarburo que tiene grandes cadenas de carbono e hidrógeno, por lo tanto no es polar y es otra fase. Ya llevamos dos fases líquidas y la tercera son los gases. Por lo tanto, si sabemos la fórmula, establece que L es igual a C menos F más 2, entonces es 3 menos 3 es 0 y más 2 es 2. Espero que quedara claro porque ustedes van a tener tarea, que es realizar los problemas del 1 al 4 de este tema, donde no es solo copiar en el manual, jóvenes, viene la respuesta. No es solo pasarlos y ya. Tienen que explicar como lo hicimos aquí. Cuáles son los componentes, cuáles son las fases, respetando polaridad y obtener entonces los grados de libertad. ¿Eso dónde lo van a encontrar? En el manual de Físico 2, página 4, o en el de Físico 1, página 25. Esa es su tarea. Ahora vamos a analizar un sistema heterogéneo de dos fases y un solo componente. Según la regla de fases de Gibbs, L es igual a C menos F más 2. Entonces, L va a ser igual un solo componente menos 2 me da menos 1 y más 2 me da 1. Entonces se presenta en los cambios de estado, es decir, recordemos que no todas las sustancias alcanzan a pasar por los tres estados. Casi siempre solamente alcanzan a uno, ya sea sólido a líquido, líquido gas o sólido a gas. También se presentan transiciones cristalinas de compuestos polimórficos, que vamos de cis a trans, de bote a silla, de alfa a beta, etc. Según la regla de fases de Gibbs, hay un grado de libertad. Por lo tanto, si se fija la presión o la temperatura, entonces el delta H va a quedar definido. La obtención de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Si la presión está en función de la temperatura y si hablamos que eran dos fases, quiere decir que la mu de la fase A debe de ser igual a la mu de la fase B. Es decir, el potencial químico de la fase A tiene que ser igual al de la fase B. Entonces, la energía de Gibbs de la fase A debe de ser la misma que de la fase B. Y cualquier cambio en la fase A debe de ser el mismo que de la fase B. Si recordamos nuestra fisicoquímica 1, como delta G es igual a menos S de T más V de P, entonces lo aplicamos a ambas fases y podemos ver que en ambos lados de la ecuación existe entropía de A y entropía de B y volumen de A y volumen de B. Entonces, si los factorizamos, nos va a quedar entropía de B menos entropía de A por dt es igual a volumen de B menos volumen de A de P. Si recordamos, entropía de B menos entropía de A es en realidad delta S. Y la diferencia de volumen en las fases en realidad es una diferencia de volumen. Y nos va a quedar la fórmula entonces, dP sobre dt es igual a delta S entre delta V. En proceso isobárico, Q es igual a delta H. Entonces, si recordamos, delta S es igual a Q entre T y si Q es igual a delta H, entonces delta S es igual a delta H entre T. Si los sustituimos, entonces obtenemos la ecuación de Clapeyron que se encuentra en la parte de abajo.
Ahora va, equilibrio sólido-líquido. Vamos a analizar primero esto, que es cuando la gente dice que se derrite. Acuérdense que después de esto ya algunas sustancias se degradan. Como es el caso del azúcar, la azúcar la tenemos en nuestro estado sólido, transparente, forma cristales ortorrómbicos, que si nosotros los calentamos se vuelve líquido y un líquido oscuro. Lo mismo pasa con la manteca y la mantequilla, que después de calentar a cierto grado se degradan. Para una sustancia, las fases sólido y líquido están en equilibrio en el punto de fusión. Entonces, tomamos nuestra fórmula de Clapeyron que habíamos visto anteriormente y sustituimos, en vez de temperatura, va a ser temperatura de fusión. Cambio de volumen, ahora va a ser cambio de volumen de fusión. Y ahora el delta H va a ser el delta H de fusión. Si recordamos el ir de sólido a líquido, el volumen final es líquido y el inicial es sólido. Por eso en la fórmula es volumen del líquido menos volumen del sólido. Maestra, ¿de dónde vamos a sacar los datos de la temperatura de fusión y el delta H de fusión? Pues esa es la tabla 4.7 de Larkins, que es la página 959. Maestra, ¿de dónde vamos a sacar los volúmenes? Pues vamos a recordar que densidad es igual a masa sobre volumen y entonces tomamos la masa de un mol y utilizamos la tabla .1 de Larkins, que es la página 951. Reacomodando términos, que es la ecuación que tenemos arriba, observamos que hay T en la parte superior, puede pasar dividiendo y queda en la parte inferior y entonces obtenemos la integral de dt sobre t, que es du sobre u, que es logaritmo neperiano, y logaritmo neperiano, la resta es división. Por eso nos queda en la fórmula logaritmo de t2 entre t1. Si tomamos como constantes delta V entre delta H, entonces nos queda la integral de dp y la integral de du es pu y como tenemos límites es la resta de los límites, por eso nos queda. Esta es la misma fórmula de ecuación de Clapeyron, pero cuando tengo diferentes temperaturas y presiones. Aquí se presentan dos casos, que sea que el cambio de volumen de fusión sea mayor a 0, entonces la densidad de sólido será mayor que la de líquido y por lo tanto la temperatura de fusión aumenta al aumentar la presión externa. Cuando el cambio de volumen de fusión es menor a 0, entonces la densidad del sólido es menor que la del líquido. Esto quiere decir que un aumento de presión va a producir un descenso en la temperatura de fusión. Lo mismo se puede aplicar para los diferentes estados físicos o los diferentes cambios de estado. Si tenemos un equilibrio entre dos formas cristalinas, como es que de alfa se vaya a beta, entonces es dt sobre dp, y entonces es la misma fórmula que vimos hace rato, pero ahora aparece el término transición, tanto en la temperatura como el delta H. Y para poder calcularlo aparecen los libros de química orgánica. También se puede utilizar para el equilibrio líquido-vapor y sustituimos, en vez de temperatura de fusión, ahora es ebullición y ahora en vez de delta H de fusión, ahora es vaporización para delta H y para delta V. Y como recordamos, pues el cambio es de líquido a gas, el volumen final es gas y el volumen inicial es líquido. Y lo mismo sucede para el equilibrio sólido-vapor sin pasar por líquido. Eso se llama sublimación. Entonces sustituimos todos los términos por sublimación, recordando que el volumen final es gas y el volumen inicial no es líquido. Ahí hay un error, es sólido para que lo cambien. ¿Cómo sacamos el delta H de sublimación? Pues sabemos que es la suma del delta H de fusión más el delta H de vaporización. Por último, vamos a ver cómo se obtiene la ecuación de Clausius-Clapeyron. Si teníamos nuestra ecuación de Clapeyron, como está escrita en la parte superior, y si recordamos las leyes de los gases, establece que PV es igual a RT, nRT, podemos sustituir sacando el volumen molar y nos queda RT sobre P. Si lo sustituimos en la fórmula anterior, nos va a quedar, si observamos, la T va a quedar cuadrada y entonces
podemos reacomodar los términos. La presión está en la parte superior, va a pasar dividiendo y me queda la integral de dp sobre p, que como habíamos visto hace rato es de u sobre u, que eso es logaritmo leperiano. Y entonces nos queda el logaritmo de presión 2 entre presión 1. Si tomamos delta H y R como constantes, entonces la temperatura al subir a la parte superior pasa negativa. Entonces aquí es U a la N, aquí hay otro error en la fórmula, es U a la N más 1 entre N más 1. Entonces me va a quedar N es menos 2 y menos 2 más 1 es menos 1. Que aplicado a la ecuación de Clausius-Clapeyron nos va a quedar que el logaritmo de la presión 2 entre la presión 1 es igual a menos delta H de vaporización en TR, que se multiplica por 1T2 menos 1T1. Entonces, jóvenes, tienen de tarea realizar los ejercicios de la regla de fases de Gibbs para obtener los grados de libertad y necesitan ver los ejercicios que realizamos en esta sesión de Clapeyron para que el día miércoles podamos ver los ejercicios correspondientes a Clausius-Clapeyron. Por mi parte, sería todo. Hasta luego.